La paz de Dios sea con todos. Vamos a iniciar el estudio bíblico de esta tarde. Estamos viendo Isaías 51. Isaías 51 y vamos a ver versículo 4 en adelante. En el capítulo anterior, en el 50, vimos que Israel se quejaba del Señor y reclamaba, ¿verdad?, que el Señor los había abandonado. Bajo ese contexto vamos a ver el capítulo 51. El Señor dice, muéstrenme la carta de divorcio, a ver si es cierto, pues. Y quien había abandonado a Dios era el pueblo de Israel. Había abandonado a Dios a través de su idolatría, a través de su desobediencia a seguir a pueblos paganos. Y el Señor termina diciendo a través del profeta Isaías en el capítulo 50, ustedes tienen dos alternativas. Una, seguir la luz que yo les doy, ¿verdad? Apoyarse en la luz que yo les doy. Todos aquellos que buscaban a Dios andaban buscando la luz, pero también estaba la otra alternativa. Si ustedes quieren seguir su propia luz, y recuerden que decía teas, son las teas, esa es la luz que personalmente cada quien puede tener y apoyarse en eso, pero es pasajero. Recuerden ustedes que la luz que nosotros hacemos a través de velas y cualquier otra cosa se acaba. Aún esta luz eléctrica, los focos se acaban, caducan. Ahora entonces Dios les dice, tienen esas dos alternativas. Y dentro de ese contexto, entonces introduce el capítulo 51, el profeta Isaías, que tiene pues mucho sentido poético, ¿no? El capítulo. Y también tiene muchas figuras. Y él va a anunciarles la salvación. Él viene como repitiendo lo mismo, ¿verdad? En estos últimos capítulos que hemos visto. Pero lo que les quiere recordar es que él pues tiene interés en sacarlos adelante. Recuerden ustedes que estaban en una situación difícil en Babilonia. Los babilonios eran atroces, ¿no? Para castigar a la gente. Si los que vivían un poquito bien fueron la crema innata de Judá, que vivían en el palacio y vivían bien, pero la demás gente estaba sufriendo como esclavos, haciendo ladrillos, trabajando para Faraón. Tenía, bueno, Faraón, una esclavitud terrible ahí con el pueblo de Israel y Judá. Entonces, él va a introducir este capítulo diciéndoles que ustedes no ponen atención. Estén atentos. Les estoy hablando y como que hacen oídos sordos. Pongan atención. En el versículo 1 dice, oídme. Ya lo explicó el hermano Aníbal en los primeros 3 versículos. Oídme. Y esto es significativo porque lo repite 3 veces. Del 1 al 10 lo repite 3 veces. Y cuando algo se repite es porque es significativo, es decir, que es la palabra clave en la cual debemos de poner atención. Y él dice, bueno, oídme. Y
lo primero que les saca es no se olviden de dónde salieron. Es importante, hermanos, recordar de dónde salimos. Y les habla acerca de la cantera donde ellos fueron sacados. Y la cantera donde ellos fueron sacados es precisamente Abraham y Sara. De allí salieron ellos, de Abraham y Sara. Y recuerden lo que Dios puede hacer, Dios puede cambiar todo. La historia de un ser humano está a lo mejor muy dañada, está muy, eh, muy en un lodo cenagoso, pero Dios lo saca de ahí. Una persona puede estar en lo más profundo de las cosas oscuras en la vida y Dios lo saca de ahí. Abraham era un hombre idólatra y estaba viviendo en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó. Y tenía una situación difícil porque Sara era estéril, no podía concebir hijos porque no podía salir embarazada. Además, tenía un problema de la vejez, ¿sí? Cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años y cuando Dios le hace una promesa, pasan 25 años. Abraham era de 100 años y Sara de 90 años. Y de eso que parecía imposible para los hombres, Dios lo hace todo posible. De eso que parecía que no se podía cambiar, Dios lo cambia todo. Y a Dios le promete a Abraham que le va a dar una gran nación, le va a dar parentela, lo va a bendecir y va a bendecir a todas las naciones a través de él. Y le dice, igual que las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Pero cuando Dios lo llamó, dice que Abraham estaba como solo uno. ¿Qué indica eso? No tenían nada de descendencia, pues. Pero Dios les va a dar una gran descendencia. Y eso le está recordando a ellos. Ahora ustedes son multitud. Tengan la paciencia de poder revisar su vida pasada, de dónde salieron y ahora cuántos son. La promesa fue cumplida, les dio la tierra, pero ellos no vivieron de acuerdo como les dijo Dios. Eso lo vimos ya en el versículo 1 al 3. Hoy vamos a ver versículo 4 en adelante. Y le dice en el versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Este versículo es fundamental para el pueblo de Israel y para Judá. Recuerden que estaban divididos. Ahora, es fundamental porque cuando le dice de mí saldrá la ley como luz, está hablando acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz para todo el mundo. Para nosotros hoy día es la luz. Para Israel tenía que ser la luz. Para todas las naciones tenía que ser la luz. Recuerden que Israel iba a ser el que iba a proclamar la palabra, pero no lo hizo, no fue luz. Entonces, estos versículos los hace con el fin de consolarlos a ellos que estaban viviendo una vida desastrosa en un pueblo que los había esclavizado. Entonces, estos exiliados iban a regresar, pero necesitaban la palabra de Dios para seguir viviendo de acuerdo a su voluntad. Entonces el llamado es a escuchar, a oír, escuchar.
Y entonces, esta era un llamado principalmente para ellos, ¿verdad? Inicialmente. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dijo con respecto a oír la palabra de Dios? Porque qué importancia tiene, pues. Muchos no le dan importancia en los cultos. Bueno, un hombre me decía, de los apóstoles y profetas, los cultos de los apóstoles y profetas son los mejores en el mundo. Oiga, lo que decía. ¿Y por qué? Le dice, porque me preguntó que si era creyente, y yo le dije que sí. ¿Y a dónde se reúne usted? En una iglesia bautista. Ah, pero me dijo, pero los apóstoles y profetas somos lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque cantamos 2 horas, man. Primero cantan las misioneritas, de ahí la femenil, de ahí los caballeros, de ahí la familia del pastor. Y de ahí, si hay alguien más que quiera cantar, cantan. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo de predicación? 10 minutos. No sirve, le dije. Se enojó conmigo. No sirve, le digo, ¿por qué? Porque el Dios no ha mandado solo a cantar, le ha mandado a oír la palabra. La palabra es lo esencial para la vida de los creyentes. ¿Y por qué? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, leamos ese versículo. ¿Por qué es importante oír la palabra de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que crece? ¿Qué es lo que tiene fundamento al oír la palabra de Dios? La fe. Se fortalece la fe. Porque al oír la palabra de Dios dice que nosotros podemos agarrar la fe. Podemos tener un fundamento sólido de la fe. Ahora entonces, oír la palabra de Dios es importante. Y lo siguiente lo vemos en el versículo 5, porque era tan importante. En el versículo 5 dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de las costas, y en mis brazos ponen su esperanza. Qué maravilloso, hermanos, ver estos versículos, porque por mucho tiempo los grandes predicadores habían dicho que la salvación, ¿verdad?, solamente se había predicado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la salvación por gracia, y es cierto, ¿no? Por gracia en el Nuevo Testamento, pero la salvación para todo el mundo también ha sido predicada en el Antiguo Testamento. Este versículo es importante con respecto a oír, porque dice que la justicia ha salido y mi salvación está cercana. Entonces la salvación es algo que sale de la predicación de la palabra. No se puede salvar nadie, hermanos, por oír cualquier cosa. Se va a salvar el creyente a través de la predicación. Y hoy día, en este tiempo, a través de la predicación del Evangelio. No hay otra predicación que la gente pueda hacer para que la gente se salve. Pueden estar cantando, alabando y pueden reflexionar en cualquier tema de la Biblia. Pero la gente no se va a salvar. Por ejemplo, hoy día está de moda el dichoso diezmo, ¿no? Todo el mundo predica sobre el diezmo, porque el interés ha sido el dinero, ¿no? Y sobre todo los pastores que tienen falsas doctrinas están predicando acerca del diezmo.
Pero no, hermanos, el interés de Dios es la predicación para la salvación. Y eso es lo que dice este versículo 5, ¿no? Dice, cercana está mi justicia. La justicia de Dios es la palabra de Dios dentro de la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ha salido mi salvación, mi salvación. Ahora, esa salvación, entonces, inicialmente, todo el mundo ha predicado que la salvación para Israel en el Antiguo Testamento, pero este versículo habla de la salvación para todo el mundo. Mire lo que dice la palabra costas. En mí esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. La palabra pueblos, aquí juzgarán a los pueblos y en mí esperan los de la costa. Los de la costa son los de más allá de Israel. Los pueblos más allá. ¿Y quiénes son los pueblos más allá de Israel? Los gentiles. Entonces, en Dios ponen su esperanza. En mi brazo ponen la esperanza, la palabra brazo, mano. Sobre todo la mano derecha habla del poder de Dios. Y la salvación es poder de Dios para salvar al pecador. Eso dice Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Significa el gentil, ¿no? Entonces el profeta está anunciando que está cercana la justicia y la salvación de Dios. Entonces vemos que esta salvación es segura y es para todo el mundo. Entonces, la liberación de Israel estaba cercana. Cuando habla de la salvación, está hablando de la liberación de Israel. Está cercana. Entonces, a través de toda la historia, hasta este tiempo, ha dado algunos cambios Dios con respecto a Israel, cómo se va a salvar, pero entonces aquí iba a salvar a Israel de la opresión, de la esclavitud, pero también Dios lo va a salvar espiritualmente, todos los que creen. Allí en Babilonia había mucha gente que ya no tenía esperanza en Dios y se volvieron contra Dios. Pero había mucha gente que nunca olvidaron a Dios y anhelaban a Dios. Eso, habían puesto su fe en Él y creían en Él y la salvación la esperaban de Él. Entonces, esta palabra islas es una referencia a las naciones paganas. Entonces, indica que el plan de salvación es universal, va a ser para todos, pero a través de la fe, ¿verdad? Entonces, este versículo tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Eso es, siempre tenemos que hacer algunas aclaraciones con respecto a las profecías, porque algunas cosas se cumplen en breve tiempo y otras cosas se cumplen a largo tiempo. Un cumplimiento cercano porque la salvación y la liberación para ellos estaba cerca, ya tenían 70 años de ser esclavos y Dios les dice, ya viene la salvación para ustedes. En el año 538 antes de Cristo fueron liberados a través de Ciro, el Mesías que Dios había puesto. Ciro era un tipo de Mesías, ¿no? Para liberar al pueblo de Israel y conquistar a los babilonios. Entonces, pero tiene un cumplimiento gradual más adelante, ¿no? Más lejano. Y tiene un cumplimiento para este tiempo, la salvación,
para este tiempo, una salvación a través de la gracia de Dios. Recuerden que Jesús venía a establecer el reino, pero desconocieron a Jesús y Jesús cambió el tipo de mensaje y empezó a predicar acerca de la gracia de Dios. Y ahora la salvación era a través de la fe. Entonces vemos que también se va a cumplir al final de la tribulación. Este cumplimiento lejano, al final de la tribulación. En la parte B del pasaje del versículo 5 dice, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Allá al final de la tribulación, Dios va a juzgar a las naciones. Las va a juzgar. Y allí van a salir salvos de todas las naciones los que fueron los que contribuyeron a defender a Israel en la tribulación. Recuerde que Israel estaba siendo perseguido por la gente del anticristo y entonces muchos de las diferentes naciones en el mundo ayudaron a los judíos. Y recuerde que cuál es la base que toma Jesús cuando está explicando esto en el capítulo 25. Porque tuve hambre, me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. Y no tenía casa y me diste alojamiento, me diste. Bueno, ayudaron, ¿no? A los judíos. En cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí, lo hiciste. Entonces, ellos dijeron, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Cuando lo hiciste a estos, mis hermanos más pequeños, que son el pueblo de Israel. Tendrá ese cumplimiento. Entonces, en la dispensación de la gracia, estamos hoy, ¿verdad? La salvación, el mensaje de salvación es para hoy día también. Y es un mensaje que será para siempre. Es decir, eterno. Un mensaje eterno. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa vida eterna es a través del plan establecido por Dios para la salvación, que proviene a través de la palabra de Dios. Por eso Pablo, ¿qué era lo que predicaba en todos los pueblos que él visitó? ¿Qué era lo principal que él predicaba? El evangelio de la gracia. Pues vemos también que la salvación es eterna en el versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. No perecerá. Entonces, hermanos, la salvación es eterna. Está diciendo el profeta Isaías, la salvación es eterna, no perece. Entonces, miren los cielos y la tierra. Es maravilloso contemplar todos los días los cielos y la tierra, hermano. Yo, bueno, mañana que me levanto a las 6 de la mañana, agarro una escoba y me pongo a barrer todas las hojas de unos mangos que tengo por ahí en unos árboles y botan muchas hojas. Digo a barrerlas y a contemplar lo que está frente a mí. Maravilloso. Pero es pasajero. Se va a acabar. Se va a acabar. No va a ser para siempre esta tierra que tenemos hoy día. Se va a terminar. Dice que porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. La ropa se termina, hermano. Sí. Yo me recuerdo allá en mi pueblo que un
un pantalón me compraban en el año. Era todo lo que me compraban en el año, me lo compraban para una fiesta de octubre. Y resulta que en el otro octubre, lo original solo era la pretina del pantalón, de ahí todo estaba remendado. Se termina, se acaba la ropa, más con un pantalón para todo el año. Ahora entonces, ahora no estamos en los tiempos y la gente tiene hasta decir ya no ropa, ¿verdad? Ahora entonces se va a acabar todo y entonces el Señor está diciendo, bueno, miren, la salvación es eterna, busquen ese mensaje de salvación que es eterno, porque todo lo que hay aquí se va a terminar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, todo lo que es materia se va a terminar. Entonces, la salvación es eterna, la justicia es eterna, perdurará para siempre, para siempre. Y vamos a Isaías 65, versículo 17. El mismo Isaías explica acerca de esto. Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Qué dice Isaías? Que Dios tiene dentro de su plan una tierra nueva y un cielo nuevo. Allí vamos a vivir en la eternidad, en ese cielo nuevo. Y miren, aquí para aquellos que arrojan, se les viene a la mente algunas preguntas como, vamos a acordarnos de la familia cuando estemos en el cielo y la familia nuestra no esté en el cielo, nos vamos a acordar de ella. Este versículo dice que no, ya no habrá más memoria para lo que quedó aquí. Y de lo primero no habrá memoria, es decir, la primera tierra, el primer cielo y toda la gente que se quedó aquí, ya no hay memoria. Es decir, sería terrible, hermanos, que nosotros fuéramos al cielo, estuviéramos con el Señor, luego viniéramos a la tierra nueva y estableciéramos en la eternidad ahí y todavía estar pensando en los familiares que no fueron salvos. ¿Verdad que sería triste? No sería felicidad, porque la mayoría de creyentes dicen, no, todavía no, Señor, porque tengo familia que no se ha convertido. Entonces, la gente no quiere que Cristo venga porque todavía hay familia que no es salva todavía. Entonces, pero aquí dice que ya no habrá memoria. La casa que no quería dejar ya no se va a acordar, hermano. La vaca que estaba recién parida ya no se va a acordar. Y todas las cosas que quedaron aquí ya no se va a acordar. Todo eso va a pasar. Vamos a tener cosas nuevas en qué pensar. Ahora vemos entonces que la salvación es eterna. La salvación es eterna. Veamos entonces que en resumen esto que hemos visto hasta hoy, el llamado es a los creyentes, pongan su esperanza en la salvación eterna de Dios. Allí tenemos que tener nuestra esperanza, no en otras cosas. Las cosas terrenales son pasajeras. Es más, el Señor ha dicho que nosotros aquí somos extranjeros, vamos de pasada. Entonces las cosas en este mundo son transitorias. Y luego en el versículo 7 dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Entonces el Señor está diciendo, no tengan miedo. Si los hombres aquí también son pasajeros, ¿no?
aquellos que buscan a Dios, aquellos que somos creyentes, sabemos que mucha gente no nos quiere. Eso es cierto, hermano. Mucha gente no nos quiere. Venía yo en mototaxi hace 2 domingos, venía y le dije al mototaxista, lléveme hasta allá, hasta el yugo, allá voy para la iglesia. No, me dijo, bájese. Me trajo hasta allí, hasta el mercado. ¿Y por qué? Le digo, que se baje, le digo, y me insultó. Me insultó de pura gratis, hermano. Pero ¿qué tiene? ¿Qué importancia le doy yo a eso? Nada, nada. Y la gente, ¿y por qué yo sentí que fue un rechazo? Porque era creyente. Ay, por eso fue el rechazo, no por otra cosa. Y más que había un evento católico ahí en la plaza, ¿no? Estaban vendiendo mazorcas de maíz, asado, ¿no? Entonces me bajó del taxi, no me quiso traer. Ahí me bajó. Bien, entonces sabemos que mucha gente en el mundo no nos va a querer, hermano, nos va a despreciar. Pero ¿qué dice el Señor? No tengan miedo, no se preocupen. Oídme los que conocéis la justicia, sean valientes en la fe, sean valientes. Los ultrajes van a venir, pero no se preocupen, a Israel lo ultrajaban allá. Les recomiendo que lean Lamentaciones. Es un libro muy corto del profeta Jeremías, pero ahí está expresado el sufrimiento de el pueblo de Israel en Babilonia. Y se burlaban de ellos. Vaya, canten las canciones que cantaban allá en Jerusalén. Y ellos dicen que ¿cómo vamos a cantar? Decían ellos, ¿verdad? Si aquí no podemos alabar a Dios. Los, los obligaban a adorar a los dioses paganos. Aquí no podemos adorar a Dios, pero los verdaderos creyentes se resistían, pero eran ultrajados. Entonces, como verdaderos creyentes, hermanos, no importa los ultrajes del mundo, pero somos hijos de Dios y Dios ve por nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos consuela en los momentos difíciles. Y si andamos en el Espíritu, gloria a Dios. Pero si anda en la carne es peligroso, hermano, porque puede pelear usted, ¿verdad? Ahora entonces, veamos el versículo en Mateo 5, 11 y 12. Dijo Jesús con respecto a esto: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, esto está escrito, hermanos, que pues no siempre la gente nos va a ver bien. Veamos entonces cómo vamos a reaccionar nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? Ahí está el detalle más importante. ¿Vamos a ser igual que ellos o vamos a darle gloria a Dios? Bien, vamos a ver el versículo 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. ¿Es eterna la salvación? Claro que sí. Y allí deben estar seguros. El gran problema en el mundo hoy día, hermano, es para aquellos que no tienen seguridad de la salvación. No tienen seguridad de la salvación. No dicen, al rato la podemos perder. En un instante la podemos perder. No tienen seguridad de la salvación. Y aún en el Antiguo Testamento, ¿qué está diciendo el Señor ahí? Que es eterno. La salvación
es para siempre. Veamos el versículo 9. De repente hay un cambio aquí, hay un cambio. Está el Señor exhortando al pueblo, pero ahora el profeta cambia y dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eras tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Entonces aquí el pueblo ahora está diciéndole a Dios, despiértate, despiértate. ¿Está dormido Dios, hermano? Dios, Dios nunca duerme. Pero así lo veían ellos porque no veían que Dios reaccionara en cuanto al gran problema que tenían ellos allá en Babilonia. No veían que el tiempo de Dios se había cortado para nada. Ellos pensaban que eso iba a continuar. Y el sufrimiento era tan grande y ellos decían, bueno, despiértate, Señor, mira, que no ves lo que estamos padeciendo aquí, despiértate. Y hay creyentes malcriados que también le hablan a Dios así, hermano. Yo no veo aquí tu poder, Señor, mira, me estoy muriendo y no veo tu poder. Mira, cómo tengo problemas y no veo resolución de nada. Pero hay algunos hermanos que están sufriendo duramente, hermano. Aquí en esta iglesia tenemos un hermano que un año no le han pagado de salario. Imagínese usted. Y oramos todo el tiempo, estamos orando por él, por su familia y por ese problema. Y si fuéramos malcriados diríamos, Señor, ¿y hasta cuándo? El tiempo de Dios no es de nosotros, hermano. Y Él va a resolver cuando Él quiera. Entonces, es un clamor aquí del pueblo, ¿no? Es un clamor. Y dice, bueno, que no eras tú el que, porque aparece Rahab ahí, ¿verdad? Pero esa palabra no es Rahab la ramera en Jericó, es el nombre que se le daban a los egipcios. El poder maligno que tenían los egipcios allá, ¿no? ¿No era el que derrotaste al dragón, que abriste el mar para que caminaran los redimidos? ¿No eras el Dios poderoso? ¿A dónde está? Ese es el reclamo aquí, mire. Ahora veamos la respuesta, hermanos. ¿Cómo Dios responde? Veamos la respuesta. Veamos el versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Inmediatamente hay una respuesta ahí. No dice, ciertamente volverán los redimidos cantando, cantando. No se van a acordar del problema allá, sino que van alegres porque van para Sión, para su ciudad natal, y van a alabar y van a bendecir a Dios, porque después de ahí van a reconstruir el templo y van a alabar a Dios. Entonces, hermanos, tenemos una respuesta de Dios. Dios siempre responde. No cuando tú quieres, sino cuando Él quiere, pero responde. Siempre va a haber una respuesta. Y Él dice, no se preocupen los redimidos. Van a venir cantando con gozo. Y veamos en el versículo, dice que Dios es el único consolador. Van a regresar para ser consolados. Dice el versículo 12 y 13, bueno, 12 al 16.
Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en las mazmorras, ni le faltará su pan, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendí los cielos, y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. La consolación de Dios es sin igual, porque ¿qué le saca? ¿Qué dice el profeta Isaías aquí? No, hombre, quien los va a consolar es el Todopoderoso, el que hizo los cielos, el que hizo el mar, el que controla todo, el universo. Él es. ¿Sí? Un niño cuando iba a la escuela lo afligían todos, un montón de cipotes, los perseguían después de la salida de la escuela y le pegaban. ¿Y cuál era su consuelo? Como él no podía defenderse, ¿cuál era su consuelo? Cuando venga mi hermano los quiero ver. Ese era su consuelo. Ahora, hermanos, cuando vemos a este Dios tan gigante, grande, inalcanzable, inigualable, no hay nadie, hermano. Le podemos temer al hombre, pero dice Dios, ¿para qué le teme? Si Dios, el Dios de ustedes es el Dios todopoderoso. Imagínense el que haga agitar las aguas. Cuando hay un tsunami, hermano, y se mete a la ciudad, ¿no cree que esas cosas pasan por casualidad? Entonces vemos el gran poder y cuando vemos las lluvias que arrasan con todo, ¿no? El agua tiene gran poder para terminar con todo. Entonces el Señor dice, yo soy su consolador, yo soy. No tengan miedo, yo los voy a guardar, los voy a proteger, los voy a cuidar. Yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces Él se identifica con el consuelo verdadero, el que debe de tener todo creyente. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a tener problemas, hermanos, van a haber pruebas, van a haber. Y dice Santiago que vamos a enfrentar diversas pruebas. No solo una, sino que diversas pruebas en la vida. Pero tenemos un Dios que nos consuela en medio de la prueba, el Dios de toda consolación. Y Él dice, aprendan, son consolados de parte del mejor consolador, para que ustedes a través de esa prueba y esa consolación puedan consolar a otros. Ahí está el detalle. No puede consolar a alguien que no ha pasado el problema. Es más fácil que alguien que ya enterró a un familiar que vaya, se acerque a otro y le diga, a ver, te comprendo el dolor que tiene, que alguien que no se le ha muerto ninguna familia. Entonces vemos, hermanos, que
Vamos a enfrentar situaciones difíciles. Y Él les dice, no teman a los seres humanos, si los seres humanos son pasajeros, también son frágiles. Y les hace ese recordatorio del poder de Dios. Veamos entonces versículo 16, dice, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Pueblo mío, eres tú. Aquí está la promesa de protección y restauración para Israel, para el pueblo. He puesto mis palabras con la sombra de mi mano. La palabra sombra aquí es protección. ¿Sí? Protección. Entonces, en el Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo. Protección. Estamos protegidos por Dios, hermano. No hay mejor protector que Dios mismo para nosotros. Versículos 17 y 18. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de tu aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estos dos versículos hablan acerca de que reaccionen. Dios les está hoy, Dios les dice, despierten ustedes, que ustedes son los dormidos. Ustedes deben de despertar, porque dice que están bebiendo el cáliz de su ira. ¿Recuerdan ustedes el cáliz de uno de los 7 bautismos en la Biblia? Es la copa que Cristo bebió. Estaba bebiendo la copa de la muerte, del sufrimiento. Y de esa manera ilustra aquí Isaías, están bebiendo el cáliz del sufrimiento, de la disciplina que Dios los mandó a pasar ahí. Están disciplinados por Dios y están sufriendo. Porque Dios dice, bueno, ustedes no obedecen por palabras, los voy a mandar a experimentar las situaciones vividas que hacen reflexionar verdaderamente. ¿Se han fijado ustedes que el papá dice, fulano de tal, estate quieto? Y le dice la segunda vez, estate quieto, no hace caso, ¿no? Estate quieto. Y la tercera vez le habla más fuerte, te digo que te estés quieto. Y el cipote todavía sigue en lo mismo. Y agarra el papá uno su cinturón, papá, le da 2, hasta entonces se pone quieto. Y eso le pasó a Israel. Dios le decía, esténse quietos, hagan caso, obedezcan. Pero no obedecían, los mandó, ¿verdad? A que tomaran la copa de la ira de Dios, que era la aflicción que ellos estaban viviendo entonces allá en Babilonia. Metafóricamente era el castigo que estaban recibiendo, ¿no? Era una disciplina. Versículo 19 al 20. Estas dos cosas te han acontecido, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red.
llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Era un sufrimiento no cualquiera, hermano. Dice que los hijos de los israelitas se desmayaban en los caminos del sufrimiento que te estaban pasando, aguantaban hambre, enfermedades, maltrato de los patrones ahí, no crean ustedes que ser esclavo era solamente ir a trabajar, no, les daban duro, aguantaban hambre. Entonces, era un tremendo castigo, ¿no? Entonces, esa desolación que ellos vivieron, ese asolamiento significaba calamidad y destrucción, no solamente física, sino espiritual y de todo tipo. Ese quebrantamiento era un castigo de hambre y espada, ¿no? Entonces, qué terrible, los hijos desmayados, ¿no? Versículo 21 al 22. Oye, pues, ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Gloria a Dios. Todo se termina, hermanos. Todo pasa. Todo pasa. ¿Se han fijado ustedes que por temporada es como que tengan las vacas flacas ustedes en su casa? Las vacas flacas. No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, ¿no? Las vacas flacas que no andan, no, ya uno para dónde hacer ya. Pero estos israelitas ya no soportaban el castigo y la situación que estaban pasando y Dios les dice, se acabó. Esa copa del vino que ustedes estaban bebiendo, ya no más, ya no más. Van para su casa otra vez. Entonces, esa enfermedad que te agobiaba, ya no más, vas a ser sanada. Ese problema económico que tienes, ya no más, vas a salir de ahí. Ese problema de la familia, ya no más, vas a resolver. Todo pasa, hermano, todo pasa. Y llegan tiempos de bonanza también. Llegan tiempos de bonanza. Entonces, veamos el último versículo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a tomar la copa? Dice el versículo 23, y lo pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como la tierra y como camino para que pasaran. Miren qué crueles eran estos babilonios, ¿verdad? Aquellos que los maltrataban, aquellos que los ultrajaban, aquellos que los humillaban, van a tomar la copa de la ira de Dios. En otras palabras, los va a castigar. El sufrimiento que ellos tenían va a pasar para ellos. Entonces Dios es un Dios justo. Amén, hermanos. Es un Dios justo. Y terminamos, ¿no? Terminamos. Una de las cosas importantes que hemos aprendido es que la palabra de Dios es nuestra luz. Y por eso hay que oírla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es importante en la vida, hermano. Qué bonito fuera que todos los que vienen el domingo estuvieran oyendo el mensaje hoy, ¿verdad? Y gracias a ustedes que vienen, están siendo bendecidos con la palabra. La justicia de Dios y la salvación es eterna. Gloria a Dios por eso. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. En su Hijo. 1 Juan capítulo 5, versículo 11. Las cosas materiales son pasajeras. Estudiamos
Eso, y aprendimos, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Dios siempre está despierto. Quien duerme somos nosotros. Así es, hermanos. Pero ¿qué dice Efesios 5:14? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Número 5, Dios restaurará a su pueblo y Dios castigará. Número 6, Dios castigará a los enemigos de Israel incrédulos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Eterno y buen Padre Celestial, agradecemos.